Las reformas, tanto de la salud como la pensional, han tenido lugar en todos los medios de comunicación. Recordemos que la reforma pensional fue aprobada hace poco en el Senado de la República y que ahora pasó a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes para que ésta se debata allí y se defina de una vez por todas si ésta va a entrar en vigencia. Y la reforma a la salud, recordemos que esta fue hundida casualmente por esos senadores que habían recibido dineros de empresas que están de alguna u otra manera ligadas con EPS y que financiaron sus partidos políticos en el año 2022, tanto de sus campañas políticas como a los mismos partidos políticos. Y fue por esta razón que el gobierno nacional decidió volver a crear un documento y específicamente hablar con las EPS para que éstas, desde su autonomía, decidieran convertirse en gestoras de vida. Y bueno, muchos dirán, ¿qué es eso? Pues el ministro de Salud, el señor Guillermo Jaramillo, les va a explicar aquí muy bien de qué se trata esta nueva reforma, esta nueva posible reforma de la salud, pero no solamente se los va a explicar a ustedes, sino que también se los explicó a los periodistas de Blue Radio, en donde allí se encontraba el periodista Ricardo Ospina, y que a través de preguntas tendenciosas, un poco amarillistas, llevando a la desinformación como suelen hacerlo, le preguntaban al ministro de Salud que entonces para qué se iba a hacer esta reforma, que en realidad a quiénes iba a beneficiar, que si incluso se iban a acabar algunos hospitales que estaban ligados con empresas como Keralty, en este caso que tiene hospitales de Sanitas, entonces que si estos se iban a acabar o que cuál iba a ser esa nueva metodología de esta reforma de la salud. El ministro de Salud, por supuesto, los dejó callados, como siempre, y adicionalmente les explicó muy bien de qué se va a tratar esta reforma de la salud, este nuevo documento que busca, por supuesto, beneficiar a todas las personas y que ese sistema de salud sea completamente accesible para todos. Escuchen por favor atentamente esta entrevista y cómo el ministro, a través incluso de varios ejemplos, dejó callados a estos periodistas de Blue Radio. Presten atención. Sí, ministro, vamos a la práctica. En lo que se aprobó en este acuerdo con la CPS, usted ponía su caso como un paciente afiliado a Sanitas que si llega a enfermarse va a ir al CAPS, al Centro de Atención Primario, y allí pues activarán y le contarán a la EPS que su afiliado está en ese lugar. Los CAPS en este acuerdo al que llegaron con la CPS van a depender ¿de quién? ¿Del ministerio, de la ADRES o será de la EPS? Voy a decir una cosa, voy a ponerme yo en mi ropa. Sí, señor. Sí, señor. Usted que es yo vivo en Usaquén. En Santa Bárbara hay un CAP. Sí. De Sanitas. De Sanitas, sí, claro. Seguramente Sanitas me dice, cualquier situación, por favor, vaya a ese CAP, ¿cierto? Sí. Allá me atiende, Sanitas me atiende, porque van a haber CAPs privados, mixtos y públicos. Pero, por ejemplo, Sanitas no tiene CAP en Ciudad Bolívar, allá en El Paraíso, en la última loma, allá no hay. Allá había un puestico de salud cuando nosotros fuimos, yo fui secretario de salud, allá teníamos un puestico de salud abierto, ahora está cerrado, hay que volverlo a abrir, porque ahí es donde deben llegar las personas. Entonces, vea usted, si está abierto y se abre el puestico de salud allá en el Paraíso, en Ciudad Bolívar, la última montaña, la tercera última montaña, entonces el paciente de Sanitas llega ahí e inmediatamente le advierten a Sanitas, aquí hay un paciente de Sanitas, aquí lo vamos a atender, aquí le solucionamos el problema, pero no, el paciente necesita un segundo nivel, entonces ya se sabe, porque se ha acordado con Sanitas y con el distrito a dónde tiene que ir ese paciente de Sanitas, sí, para que lo atiendan ya en un segundo o un tercer nivel. ¿Qué cambiaría frente a lo que pasa hoy? Conectados. Es decir, siguiendo con el ejemplo, ministro, que espero que no le ocurra, pero eso es un ejemplo hipotético. Hoy, si a usted le da un vaído, un soponcio, ¿cómo lo atienden? O sea, si usted le diera un soponcio hoy en Ciudad Bolívar, ¿qué cambiaría frente al futuro, por ejemplo? Por ejemplo, supongamos que estoy aquí en la oficina y me dio un soponcio. Sí. Entonces, aquí está el hospital de la Javeriana, aquí. El San Ignacio. Yo creo que es lo más cerca que tengo.
Entonces, inmediatamente llévenme al Hospital San Ignacio. Ahí me tienen que atender en urgencias. Apenas llegue a urgencias, ya inmediatamente entre cada paciente de Sanitas. Entonces ya, ¿cuál es el protocolo para el paciente de Sanitas? ¿Lo podemos atender aquí? Sí, aquí lo vamos a atender, le vamos a hacer todo, ¿cierto? Porque tampoco, lo que buscamos con esto también es que la gente también pueda escoger. O sea, porque entonces comienzan, no, allá no le pueden hacer las cosas. No, eso también tiene que cambiar. Nosotros tenemos que lograr que las cosas se solucionen y no que estemos transportando pacientes para un lado y para otro. Pero una vez ya ahí Sanitas sabe que tiene su paciente ahí en el San Ignacio, allá está Jaramillo, Guillermo Alfonso en San Ignacio. Entonces, ¿qué le pasó? No, ya lo recuperamos y se va a hacer unos exámenes. Entonces Sanitas de una vez le dice, bueno, entonces ya tiene cita y dentro de 8 días tiene que ir a donde el cardiólogo para que mire y hagan los exámenes respectivos. Entonces sigue con su EPS. Yo sigo con mi EPS. No, la EPS, continuamos afiliados a la EPS. Claro, ministro, pero en este mismo ejemplo que usted pone, si esto ocurre en Ciudad Bolívar y no en su oficina, y no hay un CAPS de Sanitas cercano, ¿usted qué tendría que hacer en este acuerdo con las EPS? Llega al sitio, ahí en Ciudad Bolívar está Meisen, por ejemplo. Entonces lo llevan a Meisen. Llegó el paciente de Sanitas. Sí, inmediatamente Sanitas sabe que llegó ese paciente ahí. Pero ministro, ¿eso no ya es lo que pasa hoy? ¿Al paciente no lo llevan a la clínica o al puesto de salud más cercano? Exacto, es que nada cambia. Nada va a cambiar. Entonces, ¿para qué reforma, ministro? No, la reforma tiene que ver, primero, integración vertical. No, desaparecen. Aquí no pueden ser que yo recibo una plata y favorezco mi red y no le pago o le demoro los pagos a las otras redes. Entonces, nosotros le estamos pagando a las EPS anticipadamente. No ha terminado el mes de abril y ya está pago todo el mes de abril. Así de sencillo. Pero no les llega la plata de esa misma manera a los hospitales, a las clínicas. Entonces hay una preferencia, está clara la preferencia de las EPS que tienen integración vertical, favoreciendo muy especialmente a sus clínicas, ¿cierto? Y usted ve que crecen y cada día tienen una clínica más, inauguran otra clínica más, y si usted no está en esa red, si usted no está en esa integración vertical, no le va muy bien. Eso lo puede usted constatar. Pero es decir, esas EPS tendrían que vender. No va a haber ¿Tendrían que vender las clínicas? No, de ninguna manera, por supuesto que no. O es a futuro, o es a partir de ahora, porque, por ejemplo, para hacerlo gráfico, venga, porque si Sanitas tiene hoy... Decir que no hay integración vertical quiere decir que nosotros necesitamos esas clínicas que existen, porque hoy el 75% de las clínicas son privadas. Son privadas, claro, así es. Son privadas, entonces, imagínense, nosotros necesitamos todo ese sistema para poder funcionar. Lo que sucede es que no debe de haber, la gestora no debe tener un negocio de clínica, la gestora se debe solamente centrar en lo que tiene que hacer con sus pacientes, ¿no es cierto? Eso es lo que tiene que hacer, ministro, el aseguramiento de salud. Ahí va mi pregunta. No de negocios, Bueno. Esos otros negocios los tiene que dejar aparte. Pero al final la EPS como gestora va a tener un margen, va a ser un negocio al final. El 1%, y hacer negocio al final no es malo. Al final funciona todo en la vida a través de unos márgenes de rentabilidad. Pero entiendo la idea, ministro. Pero le pongo el ejemplo de Sanitas, que es el que se me viene a la cabeza, pero seguramente hay muchas otras. Sanitas tiene, por ejemplo, la clínica La Colina, ¿no es verdad? Es de ellos. No, sí, seguramente. Sí, de ellos. Más que yo. ¿Qué pasaría con la reforma con esa clínica? ¿Tienen que venderla? ¿No la pueden administrar? No, de nada. ¿O de qué pasaría? Manera. Nosotros necesitamos todas las clínicas. Claro, pero ¿qué significa que no permita la integración vertical? De la gestora es solamente el tema de aseguramiento de la salud de sus afiliados.
El negocio ya queda aparte, pero esas clínicas son necesarias y se sigue contratando con ellas. Ellas van a pasar sus cuentas, ellas van a estar dentro de la red, siguen prestando sus servicios común y corriente. Se les paga, como se le va a pagar a los hospitales y a todas las clínicas, sin ningún inconveniente.